categorizado uno de los tipos de riesgo, que es justamente los riesgos eléctricos dentro de este campo, ¿no? Que es justamente el que vamos a abordar. Pero para poder entender qué metodologías de prevenciones de riesgos eléctricos voy a abordar, cómo las voy a emplear, cómo las voy a utilizar, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito personal, sí, es importantísimo primero conocer la parte conceptual, que muchas veces lo obviamos creyendo que es mucha letra y no aporta nada y queremos ir directamente a la implementación como tal. Pero si no conocemos por lo menos la base, difícilmente vamos a poder comprender las metodologías de implementación. Entonces, vamos a hacer un preámbulo justamente de conceptualizaciones para poder abordar luego las metodologías las que vamos a ver justamente en esta capacitación. Para algunos será ya un tema conocido, para otros tal vez es un tema desconocido, y por eso es importantísimo ir agrupando esta capacitación en varias etapas, ¿no? Entonces, la electricidad es un conjunto de fenómenos producidos por un movimiento de interacción, sí, justamente de electrones de carga positiva y negativa que se trasladan de un lugar a otro. Ese movimiento de electrones consecutivos es lo que genera la electricidad como tal, ¿no? Sí, eso genera una energía que se transmite por medio de conductores a un campo, ¿no? Entonces, definición de electricidad justamente ese fenómeno de movimientos de electrones, término general. Luego escuchamos circuito eléctrico y entonces ya vamos entendiendo que para que exista la electricidad debe existir un circuito eléctrico, que es un sistema que hace posible transmitir, controlar la corriente eléctrica. En otras palabras, comparémoslo un poquito la electricidad con el flujo del agua. ¿Sí? Y entonces para que exista un flujo del agua debe existir un caudal, es decir, debe existir un lugar por donde se dirija el flujo del agua, ¿no? De la misma manera, la electricidad funge igual. Existe la electricidad, pero va a necesitar un circuito para poder trasladarse, ¿sí? En el agua tal vez es una manguera, es una tubería, pues un río, un caudal, un espacio por donde puede transitar justamente el agua. En la electricidad vamos a necesitar un circuito eléctrico, del cual va a estar compuesto de elementos que van a facilitar o no el movimiento de la electricidad, que lo vamos a ver a continuación. Pero por ahora quedémonos en esa parte del circuito eléctrico, es ese campo que me permite que los electrones se trasladen de un lugar a otro para producir una energía, ¿no? Y peligro eléctrico, pues ya vamos abordando un poquito definiciones de peligro, si todo aquello evento potencial que puede causarnos daño, ¿sí? Entendamos con eso el peligro. Es todo evento que puede causarnos daño. El peligro eléctrico está inherente dentro de nuestro entorno, sí lo va a estar, porque nosotros manipulamos nuestro entorno, hoy por hoy está absorbido de equipos electrónicos que funcionan por medio de la electricidad. ¿Sí? Así como tan básico es poner a cargar un celular y vamos a visualizar justamente un circuito eléctrico que es desde el cargador traslada la electricidad hasta nuestro teléfono, ¿sí? De la misma manera, en la parte industrial vamos a ver diferentes equipos que funcionan por corriente eléctrica, entonces van a estar cargados eléctricamente internamente para poder funcionar. De esa manera, sí, nosotros la electricidad es un tema que siempre está inmerso en nuestro entorno, entonces es muy importante comprenderla para poder luego analizar cuáles son las medidas de prevención en la manipulación y control de esta, ¿no? De la misma. Vimos peligro, pues ahora vemos el riesgo. Y para si algunos tienen alguna confusión entre peligro y riesgo, les quito esa confusión en este momento. El peligro está inherente, siempre va a estar dentro del entorno, ¿sí? El riesgo ya es la probabilidad que me ocurra un accidente como tal. Veámoslo desde este punto de vista para poder comprender mejor, ¿sí? El peligro siempre está que a nosotros nos llegan a tener una colisión por un automóvil cuando crucemos la calle. Ese es el peligro, ¿sí? Todos nosotros en algún momento vamos a caminar y vamos a pasar por una acera y el peligro está de que algún vehículo nos pueda colisionar. El riesgo, ¿sí? Es justamente ese acto de probabilidad que se incrementa cuando yo voy a cruzar la calle. Mientras yo esté dentro de mi casa, pues obviamente el riesgo de que yo tenga una colisión por un vehículo va a bajar o se va a eliminar. Pero una vez que yo ejecute la actividad, pues el riesgo se va a incrementar. Ese es el riesgo, ¿sí?
El riesgo justamente es esa evaluación entre probabilidad y severidad de un acto que suceda. Y en este caso, pasándolo a campo eléctrico, sí es justamente esa probabilidad de que me suceda. Como les digo, el peligro inherente siempre va a estar de la electricidad porque nosotros estamos rodeados de equipos electrónicos, en la parte doméstica como en la parte industrial. Todos los equipos, la mayoría funcionan a través de un circuito eléctrico que va a ayudar a su funcionamiento. Pues entonces, ¿vamos a nosotros a tener un riesgo eléctrico? Sí. Va a depender mucho de la evaluación que haga el técnico de seguridad para determinar si ese riesgo eléctrico es alto o no es alto, dependiendo de las actividades que yo ejecute. Es decir, no es igual evaluar un riesgo eléctrico para una persona que trabaja en el mantenimiento del equipo como evaluar un riesgo eléctrico para una persona que trabaja en oficina y emplea los equipos electrónicos solamente para el uso y no el mantenimiento. Cambian las categorizaciones de riesgo, pero eso no me quita de que todo el personal conozca y esté capacitado para el contenido del día de hoy, por lo que ya les he comentado anteriormente. La importancia de que todo el personal debe conocer justamente de campo general a lo específico y poder así aplicar de mejor manera las herramientas de trabajo y metodologías que nos encontramos, ¿no? ¿Cómo funciona la corriente? Pues entonces, como les dije, la corriente por lo general se la compara, porque es más fácil entenderla así, con el flujo del agua. Si tal cual como vemos un caudal en un río, cómo fluye el agua, la corriente funciona igual. La diferencia es que el agua nosotros la podemos visualizar, ¿sí? La electricidad como tal no. Lo que nosotros vemos son los conductores, la electricidad, el movimiento de electrones que se mueven en los cables no lo vemos, ¿sí? No lo podemos observar. Entonces, eso va a dificultar un poco el tema de comprender el riesgo como tal, porque no lo vemos. Entonces, a veces cometemos muchos errores al no ver, no percibir la electricidad como tal. Entonces, recordemos eso, ¿no? Entonces, a la final, la electricidad funciona como un movimiento de electrones del lado positivo al lado negativo. Siempre los electrones se están moviendo, siempre, 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 y ese movimiento genera, ¿sí? Justamente el movimiento de los electrones va a producir ese campo eléctrico que produce una corriente, ¿no? Ahora, es importante, ¿sí?, poder entender tres variables dentro de la electricidad, que la denominamos como características de la electricidad. En esa tenemos la intensidad, la tensión y la resistencia. Son términos eléctricos, ¿sí?, que para los técnicos en la electricidad es un término conocido y bastante utilizado y empleado. Para personas comunes o que recién están abordando temas de prevención de riesgos eléctricos, pues son términos desconocidos y por eso justamente está enfrascado este cuadro resumen que trata de explicarle a cada uno de ustedes cómo se divide y para qué existe cada una de sus definiciones. Entonces, la electricidad, una de sus características es la intensidad, ¿sí?, que es el flujo de electrones. Comparémoslo como la corriente, justamente, no es el flujo. Cuando vemos un río correntoso y decimos, está correntoso el río, sí, porque el agua está pasando muy rápido, ¿sí? Y entonces, muchas veces, en algún momento, nosotros hemos dejado de bañarnos en algún río justamente porque la corriente está fuerte y nos termina jalando, ¿verdad? La misma manera, en la electricidad se lo denomina intensidad, es ese flujo de electrones, ¿sí?, que se traslada de un lugar a otro. Y en el mundo de la electricidad se lo mide en amperios. Entonces, cuando escuchamos el amperaje, recordemos en nuestra cabeza que lo que va a significar es cuánto movimiento de electrones tiene de un lugar a otro, ¿no? Cuán fuerte está moviéndose los electrones. La tensión, ¿sí?, es la fuerza aplicada al conductor para liberar los electrones. Es decir, es ese golpe que se le da al electrón para que se mueva. Lo que en la intensidad vimos, el movimiento de electrones. Pero ¿quién mueve los electrones? Sí, es esa fuerza aplicada al electrón, que justamente la vemos en la imagen, ¿sí?, con color rojo. Esa es la que se mide con el voltio, como voltaje, ¿sí? Es esa fuerza que empuja los electrones que están de puntitos amarillos, ¿sí? Entonces, tenemos la intensidad, que es el amperaje, movimiento de electrones, y quien empuja los electrones es la tensión, la fuerza aplicada, ¿no? Esa fuerza se mide por corriente directa y corriente alterna, pero que quede en nuestras cabezas que es esa fuerza que se le aplica a los electrones para que se muevan de un lugar a otro. Luego de eso tenemos como tercer aspecto dentro de las características la resistencia, ¿sí? Y la resistencia es esa restricción al flujo de electrones.
Comparando el agua en el río para sus conceptos, ¿sí? En este caso, la resistencia va a fungir para muchos que habrán ido a los ríos, justamente cuando se coloca ciertos sacos, eh, ciertas pedazos de madera que obstruye el flujo del agua, ¿verdad? Va a tratar de retener para que el flujo del agua sea menor, y eso utilizan en ciertos balnearios, justamente para que posterior a eso se haga tipo una lagunita y la gente se pueda bañar. ¿Ven? Existe la resistencia. ¿Sí? La misma manera va a funcionar en la electricidad. Existe la resistencia al movimiento de electrones. ¿Sí? Y entonces esa resistencia, que en algunos casos va a ser más fuerte que en otros casos, y eso es como decir, yo en el río puedo poner un saco y un saco va a ocasionar muy poca resistencia, ¿sí? A poner 20, 50 sacos, la misma manera funciona en la electricidad. No es lo mismo un elemento que otro elemento, ¿no? Ya vamos a ver por qué. Hay elementos que fungen como fuertes resistentes en la electricidad y hay otros que no, que más bien facilitan el movimiento de los electrones. Entonces, pero esa resistencia se mide en ohmios, ¿sí? ¿Y qué factores afectan a la resistencia? El material, la longitud, el área, la temperatura. Pero dentro del material existen dos grandes elementos y muy importantes dentro de nuestro mundo de prevenciones de riesgo laboral, ¿sí? Porque hay unos que son facilitadores de electrones, que son considerados conductores, y otros que no facilitan los electrones, que más bien los retienen, los repelen, no dejan pasar, son aislantes. Entonces los aislantes son utilizados, estos materiales aislantes son utilizados para que cuando yo manipulo la electricidad, los electrones no pasen a mi cuerpo. Entonces, ¿se dan cuenta? Ya la característica de esta definición me va a ayudar a mí a poder empezar a analizar las medidas de prevención. Los aislantes me van a ayudar a mí a retener justamente que los electrones no pasen, ¿sí? Y los conductores, ¿sí? Me van a permitir identificar qué elementos yo no debo utilizar al momento de manipular la electricidad viva como tal, ¿no? Entonces, pero en el mundo de la electricidad, aparte de la prevención, los aislantes son empleados para recubrir e impedir que los electrones se fuguen. ¿Cuáles son estos? Justamente el hule. Entonces, hemos visto los cables mantienen un recubrimiento, ¿sí? Tipo plástico de hule, que lo que hace es impedir que adentro, que pasa una fibra de cobre, los electrones no migren, no salgan, ¿sí? Entonces, eso nos facilita la manipulación en los cables, ¿no? Pero es muy importante entender ahí que entonces hay que tomarle bastante importancia a los aislantes que se mantengan en buen estado. Ya vamos a ver más adelante. Pero tenemos tres tipos, ¿no? Hule, vidrio, porcelana. Los conductores son los que van a facilitar el movimiento de electrones. Por eso es que los cables en la parte interior tienen, por lo general, cobre, porque cobre es uno de los materiales que facilita el flujo de electrones. Entonces, los electrones se van a trasladar por el cobre, ¿sí? Por eso todos los cables, en su mayoría, son de material de cobre. Otros elementos facilitadores de la corriente eléctrica es el oro y la plata. Entonces, niveles de prevención, siempre cuando yo voy a trabajar en mantenimiento de equipos eléctricos, ¿sí? Muy importante no portar cadenas, no portar aretes, no portar anillos, ¿sí? Porque estamos viendo que son conductores de electricidad, van a facilitar la transmisión de la electricidad. Entonces no podemos emplear elementos que faciliten que los electrones se pasen a nuestro cuerpo por riesgos que ya vamos a ver más adelante. Un poquito de estadísticas como para poder ir aterrizando las medidas de prevención de riesgos laborales, porque son tan importantes en nuestro mundo de análisis de prevención. Estadísticas sacadas internacional, de 5 a 10 incidentes a raíz de incidentes relacionados con arcos eléctricos en Estados Unidos a diario, ¿no? De 5 a 10 incidentes diarios. 1 de cada 3 trabajadores del sector eléctrico ha sufrido un arco eléctrico, ¿sí? Que ya vamos a ver más adelante qué significa arco eléctrico y cuáles son los riesgos generados por el arco eléctrico. Pero un dato bastante curioso, el 95.9%, esto fue una encuesta justamente realizada a personal que trabaja directamente con la electricidad en el 2021. ¿Sí? La página es fluke.com justamente hace encuestas a trabajadores para sacar datos estadísticos que nos ayudan
al personal de prevención de riesgos laborales a conocer e interiorizar cuáles son las deficiencias que hoy por hoy está teniendo nuestro entorno, ¿no? El 95.9 considera importante fomentar una cultura de seguridad, ¿sí? En el puesto de trabajo para garantizar la seguridad de los trabajadores. Un dato bastante interesante porque le está diciendo que casi su totalidad de trabajadores dice es importante fomentar cultura. Y cuando hablamos de fomentar cultura es justamente lo que estamos haciendo el día de hoy. Es justamente este tema de capacitación, interiorización, conceptualización para poder aterrizar los conocimientos y luego implementarlos, que es donde se cierra el ciclo. No solamente crear cultura es dar las charlas, es capacitar. No solamente llegamos ahí. La idea es que lo interioricen para que la persona tome las medidas de prevención sin la exigencia ni obligación de que tenga que ser por una multa, que sea porque luego me despiden de mi trabajo, que sea porque me obligan. En la cultura lo que trata es de que la persona interiorice los riesgos que está corriendo justamente en estos términos, ¿sí? Para que pueda tomar las medidas más seguras y sea una persona pro de la seguridad. Es decir, que no solamente se quede con lo que le dicen, sino siga investigando, siga analizando, siga revisando su puesto de trabajo e identifique cuáles son otros riesgos que tal vez el analista de seguridad no lo ha identificado, que es muy importante porque cada uno es experto y perito en su puesto de trabajo. El analista de seguridad trata de ver de manera general y luego ir abordando puestos específicos, pero habrán cosas que se escapan en algunos conceptos, en algunos casos. Y entonces es ahí cuando empezamos a trabajar en este mundo de crear cultura, ¿no? El 61.8% cree que la mayoría de las empresas no tiene una cultura de seguridad. Un dato bastante aterrizador justamente para darle al punto de esta capacitación, que es crear en cada uno de ustedes personal que no solamente la capacitación le quede para el día de hoy, sino le quede una capacitación que logre adoptar todos los criterios de conocimiento y les genere esa hambre de seguir aprendiendo y seguir fomentando los distintos contenidos dentro de las capacitaciones. El 52% te dice que el 52% de los trabajadores cree que la responsabilidad de la seguridad no recae sobre ellos. La mitad de trabajadores dicen que la seguridad no recae sobre ellos y si es cierto, la seguridad no recae en uno de los pilares. ¿Sí? El que les dice eso está equivocado. La seguridad es un trabajo en equipo. ¿Sí? No podemos focalizar de un lado la seguridad. Siempre es un trabajo en equipo de distintas aristas. Entonces hay que estarlo viendo por distintos lados porque es el riesgo que está constantemente en nuestro entorno. Entonces hay que irlo analizando de distintos campos de visión. El 82% cree que los electricistas no se ponen los EPP porque es incómodo. Y eso es un dato bastante real y aterrizador. ¿Qué pasa con los EPP hoy por hoy? ¿Sí? Cuando empezó el mundo de los análisis de prevenciones de riesgos laborales, sí, comenzamos a atacar todos los técnicos en seguridad una campaña bastante mal conceptuada, y es que ante un riesgo identificado, a darles EPP, ¿sí? Y lo que provocamos es que el personal no pudiera hacer sus labores porque estaba rodeado de tantos equipos que le impedía hacer sus actividades. No estoy diciendo que los EPP son malos, pero los EPP no es solo la solución ante un riesgo identificado, ¿sí? El EPP ayuda y contribuye, pero yo debo analizar mi entorno y las variables de mi entorno para poderle facilitar al trabajador. Porque ese dato que justamente me está dando esta estadística, el 82% dice que son incómodos. ¿Qué me dice a mí? Esa persona tiene que trabajar 8 horas. 8 horas con ese equipo incómodo, difícilmente lo va a hacer. Lo que voy a provocar es que mañana solamente se lo ponga cuando yo doy mi visita, cuando yo paso por ahí, pero yo me doy la media vuelta y esa persona se la va a quitar. ¿Sí? Entonces, primero, es importantísimo empezar a analizar el entorno. Tal vez no necesito equiparlo al 100 a esa persona, ¿sí? O a todas las personas en ese entorno, sino que necesito ir identificando cuándo utilizar los EPP en caso de, ¿sí? Y luego revisar mi entorno para poder ir cambiando ciertas aristas que pueden mejorar muchísimo mi ambiente laboral. Ahora, los EPP son muy importantes cuando yo ya no tengo otra opción. Cuando yo he analizado todas las opciones y no tengo más. Entonces, el EPP ahí se vuelve importante y crucial, ¿sí?
Y un ejemplo es justamente el uso de cascos cuando andamos en moto. ¿Sí? Un ejemplo cotidiano. Sí, que lo vemos en nuestro entorno. ¿Qué pasa el uso de casco? ¿Qué pasa si yo tengo una colisión? ¿Sí? Entonces, el casco me va a ayudar muchísimo. No les estoy diciendo que el casco al final les va a salvar siempre la vida, ¿no? Pero estadísticamente nos ha demostrado que en muchos de los accidentes, si tuviera el casco puesto y un casco correcto, ¿sí? Esa muerte que se generó tal vez no hubiese generado esa catástrofe, ¿sí? Seguramente. Entonces, importante eso, ¿no? Que el EPP, cuando ya no tengo otra opción, debo utilizarlo y debo utilizarlo de la manera correcta, porque lo que va a generar justamente esa prevención a mi actividad. Y ya vamos a ver más adelante, con la electricidad justamente yo debo emplear EPPs cuando voy a manipular directamente la electricidad y se vuelve un trabajo de alto riesgo, más aún cuando son de alta tensión, ¿no? Pero ya vamos a ver más adelante. ¿Por qué es tan peligrosa la electricidad? Yo en esta diapositiva se los he resumido, ¿sí? En ciertos puntos cruciales y puntuales, justamente para poder aterrizar el dato que les quiero dar, ¿no? No tiene olor, la electricidad como tal no tiene olor. Cuando tenemos un olor a quemado, ya no es la electricidad, sino es más bien los electrones que han generado, sí, justamente ya un deterioro dentro de los aislantes o algún material que esté cercano, que ya se está fundiendo, ya se comienza a quemar. Entonces, ese es el olor. Pero el olor a la electricidad como tal no se tiene. Entonces, no lo podemos sentir por el medio del olfato, no lo podemos detectar por medio de la vista. Es decir, nadie me puede decir aquí que coge y pela un cable y dice, ah, sí tiene electricidad. No tiene electricidad porque lo estoy viendo cómo se mueven los electrones. No podemos visualizar. Visualizamos el cable, pero no sabemos si está electrificado o no está electrificado. Es decir, no tiene movimiento de electrones o sí. Nosotros visualmente no podemos hacerlo. Lo que vamos a poder emplear son equipos de medición, que al final algunos equipos son visuales, es decir, son tipo unos lápices que yo conecto y se prende un foco, no se prende cuando existe o no una corriente eléctrica. Ya vamos a ver más adelante eso. Pero como tal, el circuito eléctrico no lo vamos a poder visualizar, es el movimiento electrónico. No se detecta el gusto de igual manera, si no es que me sabe a electricidad como tal, no se detecta el gusto, no se escucha la electricidad, al menos que sea una electricidad de alta tensión, si genera un ruido, un zumbido para el personal que ha trabajado con circuitos de alta tensión. Pero ya es un caso bastante especial, ¿no? Pero normalmente en nuestras casas, en la parte industrial, los cables que vemos no tienen ningún ruido, ¿no? No se escucha. Al tacto puede ser mortal, y ya vamos a ver por qué, ¿sí? Si no se encuentra debidamente aislado. Entonces, se dan cuenta, lastimosamente dentro de nuestros sentidos, ¿sí? Nuestro cuerpo humano es bastante sabio, pero en algunos casos ha sido deficiente. Para la electricidad lo es. Nuestros sentidos no nos ayudan en lo absoluto a poder detectar el riesgo de la electricidad. Por eso justamente es considerado, ¿sí? Una actividad que hay que visualizarla muy bien y hay que conocerla muy bien para emplear los equipos apropiados, porque si no puede ser mortal. Bien, ¿qué es lo que nos ocasiona? ¿Cuáles son los riesgos justamente del manejo de la electricidad? Entonces, se los he dividido aquí en unas gráficas bastante claras. Tenemos las quemaduras, explosiones, contacto eléctrico, ¿no? Pero vamos a ver un poquito cada una para que me puedan comprender. Quemaduras. El movimiento de electrones me puede generar quemaduras, sí, y es uno de los temas más tratados dentro de de los accidentes laborales. Las imágenes que están aquí son bastante fuertes, pese a que hay unas peores, sí, pero esto es justamente lo que me provoca la manipulación de un circuito eléctrico, sí, que se encuentra con movimientos de electrones con bastante intensidad. Entonces me va a generar, sí, justamente quemaduras en la parte superficial de la piel, y otras quemaduras son mucho más internas y van comprometiendo nervios y van comprometiendo órganos que luego pueden ser irrecuperables, es decir, pierdo movilidad en ciertas articulaciones. Entonces, importante esto, porque ahora ya vamos a ver un poquito más adelante, pero
El tema de la electricidad es que, aparte de eso, lo que me genera es justamente contracciones musculares en el momento que yo tengo contacto con la electricidad y va a impedir que yo me suelte de ese contacto eléctrico, ¿no? Porque me hace que mis articulaciones se contraigan y me imposibilita soltarme. Entonces, es un tema bastante complejo y ya vamos a ver qué tenemos que hacer en caso de encontrarnos ahí, ¿no? Explosiones, la electricidad también genera explosiones, ¿sí? ¿Por qué? Va a depender mucho de mi entorno en donde yo me encuentre, pero la electricidad puede causar incendios y explosiones. Y de eso tenemos muchos casos nacionales, internacionales, de eventos que se han suscitado por malas conexiones eléctricas que han provocado incendios y explosiones dentro de la parte doméstica y de la parte industrial. Por eso, los circuitos eléctricos deben ser realizados por expertos que tengan los conocimientos técnicos para abordar esto. Por eso es que nosotros no fomentamos el que el personal doméstico, porque tiene por ahí la experiencia de 2 o 3 días, porque vio cómo hacerlo, porque vio un video en YouTube y yo ya creo que puedo hacer, me voy a poner a manipular circuitos eléctricos, ¿no? Es un tema bastante crítico por las variables que ya le he dicho con anticipación. Hay que analizar muy bien cada uno de los puntos. Y por contacto eléctrico, que es justamente este traslado de electrones, lo que va a provocar, sí, muchas deficiencias en nuestro organismo y va a depender mucho por dónde se transita el electrón, ¿sí? De qué lado a lado va a transitar, porque recuerden este dato. Los electrones que se mueven en un circuito eléctrico, yo siempre les doy la definición como que los electrones son tipo esos electrones sabidos vagos. Es decir, ellos siempre van a buscar el camino más corto. ¿Sí? Si en el circuito eléctrico se encuentra conectado normalmente y usted lo toca, ellos van a quererse trasladar por su cuerpo porque usted va a ser un conductor de esos electrones en ese momento. Se va a convertir en conductor de electrones y los electrones van a querer pasar por su cuerpo porque van a querer hacer tierra o ir a otro circuito eléctrico. Sí, dependiendo cómo yo estoy tocando las fases de la electricidad. En la imagen que visualizamos aquí, los electrones lo que van a trasladarse justamente lo que le decimos hacer tierra, se van a mover sí, de la mano y se va a trasladar hacia el pie porque va a tratar de ir justamente a la tierra. Entonces, esos electrones van a transitar por todo nuestro cuerpo. Ese movimiento de electrones en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo no está diseñado para ese número de electrones que pasen por nuestro cuerpo, va a provocar que ciertos órganos ¿sí? Generen inconvenientes, incluso puede generar la muerte, ¿no? Entonces, ahí hay que tener en cuenta este tema, ¿no? Ahora, tenemos contactos de distintos tipos. Contactos directos y contactos indirectos para que podamos comprender luego las medidas de prevención. Contacto directo, no nos mareemos mucho en definiciones, sino es directamente el tocar el circuito eléctrico. Que lo puedo hacer desde la fase positiva, la fase negativa, desde la fase positiva a tierra, ya de distintas maneras, pero es tocar directamente el circuito eléctrico. ¿Qué pasa con los contactos indirectos? Yo no estoy tocando directamente el circuito eléctrico, pero estoy tocando equipos que por su deficiencia o mantenimiento, por algún problema, los electrones que normalmente adentro deberían estar funcionando de una manera que no se electrifique el equipo, está fallando. Entonces los electrones están migrando al chasis del equipo. Entonces, nosotros al momento de tocar el equipo, sí, vamos a sentir una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica es un contacto indirecto porque hay electrones que están pasando por el camisaje como tal, ¿no? No es normal, no debe pasar y entonces eso nos da alertas de que ese equipo requiere mantenimiento. Ahora, la idea no es que pase esto para poder yo hacer el mantenimiento, ¿no? La idea es justamente ir evaluando los equipos que aún se encuentran en mal estado o los equipos que ya tienen bastante tiempo, de acuerdo a la periodicidad que debe establecer el área de mantenimiento, para darle justamente las revisiones adecuadas y evitar este tipo de accidentes e incidentes que se pueden suscitar. Ahora, los contactos directos, como les decía, se pueden ser de la fase, ¿sí? Los conductores positivos a la parte negativa, ¿sí? O como también directamente la fase a tierra, ¿no? Como las imágenes. La fase positiva y la fase negativa me va a dar, yo voy a ser un conductor eléctrico porque los electrones se me van a pasar de mi mano y se va a trasladar a la otra mano. Como puede ser yo tocando la fase y porque no estoy aislado, ¿sí? Estoy descalzo, estoy húmedo, lo que va a pasar es que esos electrones van a ser tierra. Ahora, ustedes, para que me puedan entender un poquito mejor en esta parte de conceptos, no sé si ustedes en algún momento han visto el tema de los cercos eléctricos.
¿sí? En los cercos eléctricos en las casas, en la parte doméstica, en la parte industrial también se emplean los cercos eléctricos, ¿sí? Ven algunos cables, ¿no? Hay unos cables que son de fase y otros que son positivos y otros que son negativos. Por eso, una ave, cuando se deposita en uno de los cables, ustedes ven que no se electrifica. Para poder tener el traslado de esos electrones, ¿sí? Debemos tocar las dos fases, es decir, debemos tocar dos líneas consecutivamente, dos líneas de un circuito eléctrico, ¿no? En este caso, del cerco eléctrico. Las aves se depositan en una de las líneas y por eso ellas no se electrifican como tal, no va a pasar nada. Por eso ustedes ven los pájaros que pasan en los cables y no pasa nada. ¿Qué pasa con nosotros? Que nosotros no volamos, no volamos. Siempre debemos estar sujetos a algo porque si no vamos a tener que siempre estar haciendo contacto con tierra, tanto con cualquier elemento. Entonces nosotros no volamos. De ley, al tocar una fase, si yo no estoy aislado, ¿sí? Los electrones me van a hacer tierra y se van a transitar por mi cuerpo. O si yo toco las dos fases al mismo tiempo, voy a tener electricidad. Este dato lo utiliza bastante el electricista y es de bastante, lo emplea mucho por este conocimiento y trabaja normalmente, que no es correcto, ya vamos a ver por qué, pero se aprovecha del conocimiento y dice, si yo toco un cable, ¿sí? Aún que esté electrificada la casa, yo toco un cable, no me va a coger corriente porque necesito tocar los dos. Si yo estoy aislado, ¿no? Tal vez estoy con unos zapatos, estoy aislado. Toco un cable, no me va a pasar nada. Entonces, normalmente los electricistas suelen hacer ese tipo de trabajo y comienzan a trabajar con un cable y luego trabajan con el otro, no trabajan con los dos al mismo tiempo. El tema está en que en mi entorno puede existir distintas variables y ahí les voy a dar un ejemplo. En algún dato que una vez analizábamos, un electricista estaba trabajando, como les digo, de una de las fases sin problema alguno. Pero ¿qué pasó? Un compañero, ¿sí? De trabajo, sin darse cuenta que él estaba trabajando con un cable electrificado, ¿sí? Le dio una palmada en la espalda. Al momento de darle la palmada, esa persona que le dio la palmada no se encontraba con un calzado correcto que impidiera hacer tierra, que pasaran los electrones, y lo que hizo fue generar un conductor, es decir, al darle la palmada, los electrones inmediatamente pasaron por el cuerpo del electricista al señor que le dio la palmada y a su vez hizo tierra. Entonces, generó una conducción eléctrica. Entonces, ese ejemplo siempre le damos a los electricistas cuando damos las capacitaciones, porque es muy importante que no solamente el electricista conozca, ¿sí? Los conocimientos de ejecución como tal, sino el entorno debe conocer que uno está trabajando y para eso se utilizan señalizaciones, se utilizan conos, se utilizan advertencias de que el personal electricista está trabajando. Más aún si voy a trabajar con una corriente viva y no voy a trabajar, ¿sí? Con una corriente desconectada de electrones. Entonces, más aún yo necesito asegurarme en mi entorno de que ninguna persona pueda afectarme de una u otra manera mi trabajo, porque es bastante riesgoso, ¿no? Y el contacto indirecto, que ya como les comentaba, es justamente a través de las partes o chasis que tienen los equipos, ¿no? Ahora, el shock eléctrico, sino ese shock eléctrico se recibe cuando pasa una corriente eléctrica bastante fuerte, una severidad, y lo que va a provocar es dos tipos, ¿no? Podría generar un shock bastante fuerte que lo que va a hacer es agotarlo, ¿sí? De la fuerte que es, o viceversa, en algunos momentos y en algunos casos hemos tenido shock eléctrico que lo que generan es la que les digo, la contracción muscular y los atrapa eléctricamente y se quedan ahí pegados. Es un término bastante empleado por el pueblo en la electricidad, ¿no? Y es lo que hace grave el manipular los distintos tipos de electricidad como tal, ¿no? ¿Sí? Porque el personal, al momento de manipular los electrones lo que generan son contracciones musculares y me imposibilita a poder reaccionar. Ya no me da tiempo a mí de soltar el cable que se encuentra con electricidad. No me permite eso. Entonces voy a necesitar la ayuda, si en lo posible es el caso, de otra persona que me quite ese contacto eléctrico. Y eso se debe hacer a través de un elemento no conductor, es decir, un aislante. Por lo general, se reconseja que lo más
lo que esté más cercano puede ser la madera, no utilizar ningún elemento metálico porque va a ser un conductor y lo que va a hacer es trasladar ese electrón. La madera se emplea justamente para dar un golpe fuerte y contundente a esa mano o esa persona que está en contacto con la electricidad en ese momento, para desconectar, ¿no? Sí puedo. Lo mejor es justamente tratar de desconectar la fuente que está originando la electricidad. Pero eso es un dato bastante teórico, porque en el momento de los eventos que hemos visualizado, ¿sí? Lo que pasa es que el personal que muchas veces está en su entorno ni siquiera sabe dónde está para desconectar la fuente de electricidad. Entonces, mientras busca dónde desconectar la fuente de electricidad, ya esa persona ya ha fallecido. Entonces, ahí los segundos son cruciales. Entonces, vamos a necesitar que actúe de la manera directa en el contacto que está generando con el cuerpo del personal. Ya vamos a ver un poquito más adelante justamente unas imágenes que nos ayudan a comprender lo que les estoy diciendo. Y esto va enfocado en lo que les comentaba. Lo que provoca la electricidad dentro de las definiciones están contracciones musculares, fallos o paros respiratorios, variación del ritmo cardíaco, quemaduras, daños en la piel, daños en los ojos y un sinnúmero de otras variables, pero vamos a ver un poquito. Las contracciones musculares, le pongo una imagen referencial para que puedan comprender a lo que se trata. La electricidad es un elemento bastante interesante porque cuando lo sabemos utilizar nos ayuda y nos aporta muchísimo. Como ya les digo, en equipos eléctricos pues ha sido una clave fundamental en nuestra evolución. En la parte de salud también, la electricidad justamente para las personas que en algún momento han tenido contactos con rehabilitación, se emplean este tipo de herramientas y nos están conduciendo electricidad, para que comprendan, ¿no? Nos están introduciendo electrones, pero de una manera controlada y bastante baja. Pero nos provoca contracciones musculares. Algunas personas se han colocado este tipo de ventosas, lo que provoca es un movimiento de nuestros tendones, ¿sí? Son contracciones que generan. Ya, ese ejemplo, maximícelo por 100. Es lo que provoca ya electrones en la parte industrial, ¿no? No me va a generar un movimiento leve y ay, qué lindo, qué lindo cómo se me mueve, me relajo, no. En la parte industrial ya las contracciones musculares son bastante fuertes, porque el amperaje y el voltaje va a ser bastante alto. Y entonces eso va a provocar que las contracciones sean bastante fuertes y ya aparte de contracciones me va a dañar la piel como vimos en las quemaduras, ¿no? Pero es como para que entiendan. Fallos o paro respiratorio es uno de los índices más altos que se tiene al momento de fallecimiento por contactos eléctricos, ¿sí? Variación del ritmo cardíaco, nos genera quemaduras como vimos en las imágenes anteriores, daños en la piel, es una imagen que se tiene del personal, cómo se le daña, pues se le puede dañar toda la piel justamente por el número de electrones que pueden pasar por nuestro cuerpo, y daños en los ojos también por los arcos eléctricos, que por lo general sufren los soldadores. Factores, bueno, tenemos distintos factores, tenemos factores físicos, en este caso ¿cuáles son los factores físicos de la electricidad? La intensidad de corriente, el tiempo de recorrido, ¿sí? La trayectoria, pero antes de ver la trayectoria vamos a ver un poquito la intensidad de corriente, ¿no? Entonces, la intensidad de corriente la hemos categorizado justamente en esta capacitación para que puedan entender un poquito en la imagen inferior, ¿sí? Como les dije, se miden en amperaje y vemos cómo a medida que va incrementándose la intensidad, nos va provocando ciertas variables en nuestro cuerpo, ¿no? De 0 a 5, la intensidad es tan baja que pues es una ligera percepción. Ahora, pasando de 5 a 10 el amperaje, ya comenzamos a sentir la electricidad. Y miren el dato curioso, a partir del 10 de amperaje ya se le denomina tetanización, justamente a lo que les decía, ¿sí? Ese contracción muscular que imposibilita que luego nos podamos soltar nosotros, ¿sí? Del elemento que estamos manipulando. De ahí en adelante comienza a considerarse alto riesgo a partir de 25 el amperaje y miren lo que provoca: paro respiratorio, asfixia y fibrilación ventricular, ¿no? Todos estos factores que me pueden afectar dentro del amperaje ya son considerados de alto riesgo justamente porque me pueden provocar la mortalidad. Ahora, otro dato con el tiempo, que es lo que le decía, aparte de la intensidad, el tiempo es crucial. ¿Por qué es crucial? Porque entre más tiempo pase con la corriente eléctrica, lo que me puede provocar más rápido el fallecimiento. Entonces, aquí lo
lo hemos dividido de tal manera que podamos visualizar cuándo me puede causar la muerte y puedan comprender de una u otra manera, ¿no? Tenemos intensidad de 15 miliamperios, en 2 minutos ya me provoca la muerte, ¿sí? Y miren cómo a medida que va bajando la intensidad, perdón, va subiendo la intensidad, ¿sí? El tiempo es mucho menor para que me cause la muerte. A 1 amperaje solo tengo 30 milisegundos de contacto y me puede provocar la muerte. Entonces, el tiempo de reacción debe ser bastante rápido, sí, pero debe ser por personal que conozca, porque si no lo que va a provocar es que no sea una persona que fallezca, sino sean 2 o 3 personas, porque va a transmitir los electrones que le está pasando a la persona que está teniendo ese contacto eléctrico, se lo va a transmitir a la otra persona. Entonces es importantísimo conocer cuáles son las medidas de prevención para poder abordar cuando una persona se encuentra en un accidente de electrificación. Ahora, tenemos distintos tipos de pasos eléctricos por nuestro cuerpo y van a pasar de una parte de nuestro cuerpo a otra. Ahora, esa trayectoria está clasificada justamente para poder ir visualizando cuáles son los órganos que pueden comprometer el tránsito de estos electrones, como vemos en las imágenes. No vamos a abordar mucho en eso porque nos vamos a enfocar un poco más a las medidas de prevención, que es lo que quiero que a ustedes les quede en esta capacitación, para que puedan conocer y comprender aún más, ¿no? Ahora, las metodologías las han dividido, hoy por hoy las encontramos como 5 reglas de oro, que vamos a empezar con estas como medidas de prevención. Primero, ¿sí? Corte efectivo de todas las fuentes de tensión. Es decir, la medida de prevención me dice que cuando yo voy a trabajar con electricidad, lo primero y crucial es que yo corte de una manera efectiva el movimiento de electrones. ¿Cómo lo hago eso? Yo lo hago por las cajas de breque, si me entienden, por la parte donde están trasladándose los electrones. Tengo que cortarlo inmediatamente antes de empezar a trabajar. No es correcto trabajar con corriente viva. Ahora, en algún momento me ha tocado trabajar con corriente viva, no tengo otra opción, solo en caso de que no tenga otra opción, pero yo voy a necesitar elevar mis medidas de prevención. Pero la regla clave es que yo corte de manera efectiva cualquier tránsito de electrones para poder empezar a trabajar. ¿Sí? El enclavamiento o bloqueo de los aparatos de corte es otro consejo que se le da. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Es poder encadenar o enllavar esta área donde yo corté la energía, ¿sí? En la parte industrial, los paneles eléctricos siempre se sugiere que tengan candados, que tengan una llave y que solo el personal de mantenimiento especializado tenga el acceso a esas llaves. Porque esa persona va a abrir el panel eléctrico, va a cortar la electricidad en el momento de que va a hacer un mantenimiento y nadie más debe tener el acceso a eso. Porque esa persona, mientras está haciendo la manipulación, una persona anexa, independiente, que desconozca, puede volver a manipular y puede electrificar mi circuito y puede provocarme un accidente. Por eso es importante que estos tengan bloqueos de seguridad y que solo el personal eléctrico tenga acceso a esto. Y aparte de ello, cuando se tienen áreas que son bastante grandes, el personal eléctrico debe estar comunicado de qué va a ser la actividad. Porque yo puedo estar trabajando en un área, pero el otro electricista puede estar trabajando en otra área y desconozca la actividad que yo estoy realizando. Por eso es importantísimo la comunicación efectiva dentro de los trabajadores en electricidad. ¿Cómo nos ayudamos también con otra medida? La señalización. Sí, es otro dato bastante interesante y que nos aborda muchísimo en los niveles de prevención. Si yo empleo señalizaciones de actividades, me va a facilitar mucho a que el personal conozca cuándo se están realizando ciertas actividades. Para ello, se emplean señalizaciones en el área y señalizaciones donde yo genero los bloqueos de tensiones, ¿no? Ahora, antes de realizar la actividad, es muy importante detectar la ausencia de tensión. ¿Cómo lo hago yo? Con elementos, ¿sí? Con herramientas que me facilitan el identificar si existe o no existe movimiento de electrones. No lo hago al tacto, lo hago con equipos apropiados, ¿sí? Para poder detectar. Una vez hecho eso, es importante conocer si el equipo tiene tierra, o sea, tiene un punto a tierra, aíslo y señalizo mi área y empiezo a trabajar. Estas son reglas generales y básicas, ¿sí? Que lo vamos a encontrar en cualquier manual de electricidad que investiguemos. Ahora,
me gusta mucho aterrizar a la realidad y resulta que para trabajos generales en industrias, capaz que yo puedo cumplir con todos estos criterios, pero hay que ser también bastante, ser claros y hay que aterrizar bastante este tipo de definiciones a talleres eléctricos, talleres que trabajan con electricidad, que no necesariamente pudieran cumplir a rajatabla cada uno de estos puntos que les acabo de decir. Entonces, pasa mucho en los talleres como tal. Entonces, lo que yo siempre les digo es, primero traten de trabajar con circuitos que no estén vivos, que no tengan corriente eléctrica. Si tengo que trabajar con circuitos que están vivos, debo primero estar con mi equipo apropiado y debo comunicar a mi entorno y señalizar para impedir que una persona afecte mi trabajo, ¿sí? Y me pueda generar a facilitar un traslado de electrones como tal, ¿no? La señalización es muy importante y la comunicación es muy importante y los equipos de prevención son cruciales cuando yo no tengo todas estas reglas, ¿sí? Entonces, miren un ejemplo claro que nos abordan las caricaturas, ¿sí? Cuando yo estoy haciendo un trabajo de electricidad, ¿sí? Y yo creo que mi equipo no se encuentra electrificado, puede existir una persona desconocida al proceso y por su desconocimiento, por su curiosidad, puede manipular, ¿sí? Ciertos elementos que va a electrificar el equipo y por ende puede generar un accidente. Entonces siempre es importante colocar las señaléticas y los candados para impedir justamente este tipo de accidentes. La señalización es un dato bastante empleado y utilizado. Ahora, ¿qué medidas, qué PPs voy a emplear cuando voy a trabajar con electricidad como tal? Lo importante aquí es utilizar equipos que sean aislantes de la electricidad, no sean conductores. Por tal motivo, el equipo tiene que tener esas cualidades físicas aislantes. Desde las botas de seguridad, que se conocen como botas dieléctricas, tienen un recubrimiento de tal manera que imposibilita que los electrones se trasladen y hagan tierra. Entonces, no puedo utilizar cualquier tipo de calzado. Hay calzado especializado que impide el movimiento del electrón. De la misma manera, existen guantes de un recubrimiento de caucho que lo que va a impedir que los electrones pasen a nuestra piel y generen este tipo de accidentes como hemos visualizado en las imágenes, quemaduras, problemas de órganos, sin número de incidentes que pueden generarnos en nuestra piel, ¿no? Sí, también hay lentes de seguridad. Estos lentes van más identificados al personal que trabaja con arcos eléctricos. Uno de los campos más empleados con los que trabajan con arcos eléctricos es justamente la soldadura, porque afecta la visibilidad, ¿no? Son equipos de protección que debe utilizar un trabajador cuando va a manipular, ¿no? Medidas de prevención: tenemos protección frente a la electricidad, alejamiento, aislamiento, barrera. Importante entender aquí que todo conductor de electricidad tenemos que asegurar que el aislante, es decir, el recubrimiento de los cables, se encuentren en buen estado, no se encuentren deteriorados. Ahora, es muy importante identificar que muchos de los técnicos en electricidad creen que cuando un cable se encuentra, ¿sí?, cortado, fisurado, y se visualiza el conductor, es decir, el cobre, lo más fácil es poner cinta aislante, ¿sí? Porque voy a impedir que ya los electrones se trasladen. Ahora, la cinta aislante tiene un problema, que con el tiempo se deteriora. Con el calor se comienza a perder la adherencia que tiene y se desprende. A medida que pasa el tiempo, ¿sí?, justamente luego vamos a tener otra vez ese incidente de que esa cinta se ha desprendido y puede generar un cortocircuito. Lo mejor es emplear cables en buen estado. ¿Sí? La solución no es ponerle cinta aislante a todo. Yo lo que quiero dejarle en esta capacitación a los electricistas es que sepan que la solución no es la cinta aislante, ¿sí? Debo emplear, claro, no tengo otra opción cuando utilizo uniones en los cables como tal, pero muchas veces exageramos el creer que con la cinta aislante corregimos todas las falencias, ¿sí? Y en algunos casos he visto que incluso ni siquiera se le colocan tubos conductores para los cables, para impedir que el cable se deteriore, y lo que hacen es colocarle cinta aislante al cable, creyendo que eso va a impedir que alguna fricción o algo dañe el recubrimiento del aislante del cable como tal. Entonces, todos los cables deben estar en buen estado
¿sí? Y deben tener, incluso en la parte industrial se ve bastante, ¿sí? Tubos que ayudan y contribuyen a la seguridad del aislante como tal, para evitar que luego, por movimientos, por el ambiente, ¿sí? Se comiencen a deteriorar y generen afectaciones en el circuito eléctrico. Un ejemplo claro, la parte doméstica. Nosotros en Ecuador tenemos bastante, ¿sí? Los trabajos manuales de electricidad, por así decirlo, y entonces hemos visualizado muchísimo que en la parte doméstica, cuando los electricistas suelen hacer los trabajos de traslado de cables por la parte del techo, no le ponen ni siquiera un recubrimiento, un tubo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El cable se encuentra expuesto. ¿Qué pasa con el techo? El techo en horas de la mañana, con alto calor, comienza con el tiempo a deteriorar justamente el aislante. Y eso ha provocado en muchos casos incendios, porque deteriora el aislante del cable y eso a su vez genera un cortocircuito al momento de que tengan los dos cables se conecten, ¿no? Y entonces puede provocar incendios. Entonces siempre deben ir conducidos por un tubo que lo que va a facilitar es justamente que no se deteriore el cable y no provoque lo que les estoy comentando. Justo la imagen que les estaba comentando era la que ahora visualizamos, ¿no? Del lado derecho inferior. Este tipo de cables lo visualizamos bastante en la parte doméstica, cables expuestos, sin recubrimiento, ¿sí? Que están expuestos al entorno. Entonces, con el tiempo se van a ir deteriorando y puede provocar eh, incendios. Y me van a decir, yo lo he tenido toda mi vida y no me ha pasado. Si no le ha pasado hoy, le puede pasar mañana, es la respuesta que le puedo dar hoy por hoy. ¿Sí? Y no podemos jugar con la seguridad de cada uno de nosotros, porque hoy estamos bien, pero mañana nos puede provocar algo, y no solamente es a mí, puede ser a sus hijos, puede ser a sus familiares, y entonces hay que ir corrigiendo todas estas medidas que no son las adecuadas, ¿no? Otro tema bastante interesante es que el agua se lo considera un conductor eléctrico. Para ustedes que están en esta capacitación, sepan que el agua en verdad no es un conductor eléctrico. El agua, y ojo cuando yo digo el agua, hablamos de H2O, solamente H2O no es conductor eléctrico. ¿Qué es lo que conduce la electricidad en verdad? Son los metales que se encuentran en el agua. El agua como tal, si fuera pura, no fuera conductora eléctrica. Los metales que se encuentran en el agua son los conductores eléctricos, en verdad. Ese es el dato técnico que les puedo dar hoy por hoy. Pero, claro, en verdad el agua que utilizamos no es pura y nadie va y no empleamos agua pura, el agua potable no es pura. Entonces siempre van a tener metales. Esos metales son los que trasladan la electricidad. Por eso, en términos generales, decimos que el agua es un conductor eléctrico de manera general. Hoy por hoy en las capacitaciones estoy dando ese dato más técnico, pero entonces no podemos manipular elementos electrificados justamente en agua porque el agua va a ser un conductor eléctrico. No puedo yo trabajar ¿sí? con elementos eléctricos si yo me encuentro manipulando agua o mi entorno se encuentra húmedo. Entonces, porque puedo transmitir los electrones y puedo generar un cortocircuito. Un dato ahí bastante interesante para que ustedes se les quede. No debemos trabajar con elementos húmedos cuando voy a manipular la electricidad como tal. Las medidas de prevención, distancia de seguridad, es importante mantener una distancia adecuada. Veamos aquí en este cuadro, que es bastante interesante, que de 0 a 50 voltios, si la distancia mínima es ninguna, pero miren cómo, porque por la intensidad de la tensión como tal, pero miren cómo va a ir incrementándose la distancia a medida que los niveles de tensiones van bajando. Más de 50 voltios y hasta 1 kilovolt, la distancia mínima es de 0,80 metros, ¿sí? Menos de 1 metro, la distancia mínima. ¿Por qué hablamos de distancia cuando tenemos niveles de tensión? Porque el traslado de electrones es tan fuerte que cuando se vuelve muy fuerte el movimiento, lo que va a provocar es un atrapamiento de succión que se le denomina, ¿no? Que lo que va a provocar es que a la persona de una u otra manera lo jale, lo atrape, aunque no esté en contacto con los electrones. Si una persona está cerca de una tensión alta, ¿sí? Lo va a atrapar, lo va a jalar, justamente porque la tensión es tan fuerte que lo va a succionar, en otras palabras, ¿sí? Entonces, por eso existe un cuadro de distancias que está determinado por estudios para
prevenir que el personal no se encuentre tan cerca cuando trabaja con este tipo de tensiones. Y ahora, ¿cómo se manipulan? Se manipulan con herramientas de alto alcance. Y son unas varas, tipo varas, que se emplean justamente para manipular estas áreas que nosotros, si la manipulamos directamente con nuestras manos, podemos quedar atrapados. Y es justamente la primera imagen que les hablaba aquí, conocida como pértigas dieléctricas. ¿Sí? Son estas varas que se emplean para trabajos de alta tensión. ¿Por qué no lo hace una persona directamente con sus manos? Por lo que les digo. Porque el acercarse a trabajos de alta tensión lo que va a provocar es que esa electricidad lo termina atrapando aunque no tenga contacto directo. Entonces, ahí se utilizan este tipo de herramientas, ¿no? Guantes dieléctricos cuando yo voy a manipular, y va a depender mucho de mi entorno, de lo que yo voy a hacer. Por decir, veamos este ejemplo donde dice mantas aislantes. Esta persona tal vez esté trabajando con un cerco eléctrico y dentro de las medidas de prevención se determinó que utilizar una manta aislante porque no solamente su manipulación era con las manos, ¿sí? El hombro y el antebrazo lo movía y eso puede generar un contacto entre las dos fases. Entonces, por eso se determinó que ahí la persona debe utilizar mantas aislantes. Lo que yo quiero abordar aquí es que los EPP no son específicos, ¿sí? No siempre van a ser estos de aquí, siempre se deben utilizar. Van a depender mucho de la actividad que yo voy a ejecutar, ¿sí? Y las medidas que yo voy a establecer para poder irlas abordando, ¿no? Cada una va a depender mucho de la actividad que yo ejecute. Pero todos tienen la misma finalidad y es impedir que los electrones se trasladen, ¿sí? De la parte externa a nuestro cuerpo. Y lo que les decía, ¿no? Es justamente una de las cosas que quiero abordar. ¿Qué hacer en caso de que ocurra un accidente? Primero, y aunque suene feo, suene tosco, sí, protéjase usted primero. Ese consejo se lo va a dar todo analista de seguridad, toda persona que tenga conocimientos en análisis y prevenciones de riesgos. Protéjase usted primero, porque sí, hoy puede ser una persona accidentada, pero en ese accidente pueden ser 2, 3, 4, 5. Entonces, primero tiene que protegerse usted. Si usted desconoce y no tiene conocimiento en lo absoluto de cómo atender, cómo abordar, ¿sí? Ante un accidente eléctrico, aléjese primero. Lo que puede hacer es pedir auxilio, ¿sí? Pedir ayuda, que es el segundo consejo. Ahora, si conoce los temas eléctricos, lo que puede hacer es cortar la corriente, es decir, visualizar dónde se encuentra el punto de corte de corriente, en este caso, por lo general, la caja de breques, que es lo que mayormente empleamos, ¿sí? Para impedir que siga trasladándose los electrones. ¿Por qué? Porque si atacamos directamente a esa persona y creemos que la vamos a ayudar y la vamos a tratar de coger, lo que nos va a atrapar eléctricamente y no va a ser una persona la accidentada, sino van a ser dos las personas o tres. Y como la caricatura del Chavo del 8, la misma manera, van a ser dos, tres personas pegadas ahí y entonces nos pueden provocar un accidente mucho más grave, ¿no? Entonces, pero aquí vamos a ver unos consejos más específicos para poder ver cómo debemos trabajar en caso de que visualicemos que una persona quede atrapada eléctricamente. No, consejo número 1, no tocar a la víctima mientras esté en contacto con la fuente de electricidad. No la podemos tocar, porque si la vamos a tocar, nos va a trasladar los electrones y nosotros también nos vamos a quedar pegados y contraídos ahí. No utilizar materiales conductores o húmedos, ¿verdad? Que ya les vamos a decir, conductores o húmedos para apartar un cable. Es decir, yo no puedo utilizar un elemento metálico, ¿sí? Por lo general siempre se les aconseja algún elemento de madera para impedir que los electrones pasen. Con un elemento de madera yo lo que voy a tratar es de retirar, ¿sí? Si la persona, como les decía al inicio, si la persona está atrapada, contraída con el flujo de electrones, lo que primero hay que con un palo golpear la parte donde tiene contacto directo con el electrón para tratar de soltarlo, ¿no? Entonces, y el golpe tiene que ser bastante duro y contundente, porque las contracciones son bastante fuerte. Entonces tiene que ser, no es un golpe suave, es un golpe fuerte para poder desconectar a la persona. Ahora, si la persona ya está tendida, lo que hay que tratar es de retirar el cable, ¿sí? Pero asegurando nosotros que nos encontramos en una área aislada. Como vemos en la primera imagen de la banqueta, el señor se encuentra encima de un pedazo de madera, impidiendo que el circuito eléctrico genere tierra con él, ¿no? Y luego está tratando de retirar
con un palo justamente el cable electrificado, ¿no? Que no debe ser conductor. No intentar retirar el cable de mediana o alta tensión, justamente porque si no lo que va a provocar es que quede atrapado. Y si no, lo que se debe siempre es pedir ayuda, en este caso, a los elementos de emergencia. No trate de adivinar si un circuito tiene o no corriente. ¿Sí? En ese momento no hay que adivinar si tiene o no, hay que considerar que tiene y que esté vivo. ¿Sí? Si no, porque uno de los mayores errores que se puede tener es que se cree que no está electrificado y entonces en ese momento es donde pasan los accidentes como tal. Revisar inmediatamente o comunicar para su revisión al equipo con chasis energizado y utilice los instrumentos apropiados para probar los circuitos, ¿no? Como les decía, existen los elementos apropiados para utilizar los circuitos, ¿sí? Utilice un equipo de seguridad cuando sea necesario. Utilice los procedimientos de bloqueo y señalización que hemos dicho. No deje los trabajos eléctricos para el personal capacitado, calificado. No crea que usted, porque ya medio ha conocido los conceptos, puede ir a trabajar directamente con la electricidad. No es así. Para una persona que pueda trabajar y manipular directamente los circuitos eléctricos se necesita un estudio bastante amplio, ¿sí? Para poder conocer cada una de las variables que yo hoy por hoy de manera general es resumido para que conozcan de qué consiste, pero esto es un tema bastante fuerte, ¿sí? Y entonces no podemos creer que porque conocemos de manera general ya podemos abordar. Utilice solamente herramientas o equipos especialmente diseñados cuando trabaja en áreas húmedas, mojadas o lugares peligrosos, y no utilice escaleras de aluminio para trabajo eléctrico. Un dato bastante claro y preciso. No utilice escaleras de aluminio para trabajos eléctricos. ¿Sí? Existen escaleras especializadas justamente que no conducen la electricidad, pero los trabajos eléctricos muchas veces compramos escaleras de aluminio, ¿sí? Porque son las que encontramos en la ferretería, son las que se encuentran de manera más fácil y son más económicas, pero estas escaleras son conductoras de electricidad y provocan muchos accidentes por eso, ¿no? Entonces, para el personal que trabaja con la electricidad debe comprar escaleras que sean tengan elementos aislantes, que justamente así se encuentran en distintas marcas, ¿no? Reglas que ya hemos visualizado y les he dicho de manera más gráfica, las tenemos en esta diapositiva. No realizar trabajo eléctrico si no se ha capacitado, ¿sí? Si esa persona desconoce, debe notificar que no tiene las capacidades para poder realizar esa actividad o desconoce el circuito, cómo se encuentra instalado. Entonces hay que investigar primero, no podemos ir directamente a trabajar si desconocemos todos estos temas. ¿Sí? Cuidado con las líneas eléctricas, utilice equipos de protección personal correctos y normalizados. No es que yo porque quiero me cogí y me hice por ahí con un trapo, un guante en la mano y creo que con eso ya me voy a proteger, ¿no? No, no, no. O me puse nomás unos zapatos deportivos ahí y no utilizo unas botas adecuadas, que son las botas dieléctricas, que imposibilitan justamente el flujo electrónico. Cosas como esas es importante ir aterrizando para que el personal conozca y sepa. No emplear, ¿sí? Cables que se encuentran deteriorados, como vemos en la última imagen, que aunque suena bastante reiterativo, es uno de los mayores indicios de accidentes con electricidad originados por cables defectuosos. Entonces tenemos que tomar bastante precaución los cables que se emplean, ¿no? Y cómo manipular los cables justamente para facilitar a que no se deterioren con el tiempo, ¿no? No retirarlos directamente del cable jalándolo, ¿sí? Porque lo que va a hacer es que se vaya a deteriorar justamente en la parte más frágil. Entonces hay que siempre todo elemento, toda herramienta, todo dispositivo eléctrico debemos cogerlo justamente en la cabeza del, del enchufe y no del cable para no deteriorarlo. No debo colocar varios elementos eléctricos en un solo toma corriente, porque lo que yo voy es a sobrecargar esa tensión y puede generarme un incendio como tal, ¿no? Entonces, esos consejos generales siempre se les está dando justamente para que el personal conozca y sepa de los cuidados. Esta imagen ayuda muchísimo y ya es parte casi final dentro de esta capacitación. Y visualicemos ahí lo que la ignorancia puede provocar cuando se desconoce los conocimientos de electricidad, pero se quiere ayudar. Y pasa muchísimo en nuestro entorno. Veamos ahí, son cables electrificados que han generado un cortocircuito, producto seguramente de que los cables ya se encontraban defectuosos,
y entonces tuvieron contacto uno con el otro, y entonces el aislante ya se había deteriorado y lo que generó un cortocircuito que está originando un incendio. La persona quiere ayudar. ¿Y qué es lo que va a provocar? ¿Qué es lo que va a generar? Va a tirar agua. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Que los electrones que se encuentran ahí en ese cortocircuito se van a trasladar por el agua al tacho que se encuentra, porque al momento de depositar el agua, lo que va a pasar es que los electrones se trasladen inmediatamente a él y le va a generar seguramente un traslado de electrones que lo va a comprometer y lo va a originar a que esa persona se quede pegada ahí, ¿no? Por eso este tipo de capacitación es muy importante, porque hace aterrizar los conocimientos que hemos hablado ya para evitar que estas actividades pasen en una emergencia, ¿no? Lastimosamente, si manipulamos la electricidad, no nos vamos a convertir en superhéroes. ¿Sí? La realidad no es así. La realidad son estas imágenes. Esto es lo que nos provoca la electricidad en nuestro cuerpo, ¿no? Nos deteriora primero nuestra piel y luego va comprometiendo nuestros órganos y nuestra movilidad en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, me puede provocar hasta la muerte, sin número de variables que necesitamos ir analizando poco a poco e ir conceptualizando para que cada uno de ustedes puedan ir haciendo conciencia de que sus trabajos, sus actividades se ven comprometidas y necesitan ser aterrizadas justamente para evitar que mañana tengamos una tragedia. Con esto yo doy por concluida la capacitación. Espero que les haya ayudado muchísimo esta manera general de análisis de prevenciones en la parte eléctrica y podamos seguir compartiendo temas como estos, ¿no? Tengan una linda noche y les agradezco muchísimo.